hablar sobre el sistema reproductor femenino, vamos a hablar sobre la anatomía, los trastornos menstruales y la infertilidad femenina, la preeclampsia y la eclampsia. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que el sistema reproductor femenino, su función en sí es concebir, sostener y nutrir el feto en desarrollo, ¿no? Y ofrecer descendencia. El aparato reproductor femenino se va a dividir tanto en genitales externos y genitales internos. En los genitales externos tenemos ya el monte de Venus, los labios mayores y menores, el vestíbulo vaginal, el clítoris, las glándulas vestibulares. Y en los genitales internos tenemos a la vagina, al útero y a las trompas uterinas y a los ovarios. Vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar hablando sobre los genitales externos. Siguiente diapositiva. Ya, en los genitales externos. Como mencioné, tenemos al monte de Venus. Esta es una elevación de tejido adiposo que se dice que va a estar cubierto por vello después de tras la pubertad, ¿no? Se dice que en nuestro caso, en los genitales femeninos, tiene forma romboide, tiene forma triangular y en los varones tiene forma romboide. Luego tenemos también lo que es los labios mayores, que son repliegues cutáneos que están formados por tejido adiposo. Se dice que son homólogos al escroto y también van a estar recubiertos por vellos tras la pubertad. Los labios menores son repliegues cutáneos menores que no van a contener grasa ni vello y esos van a estar rodeados o van a rodear, mejor dicho, los orificios de la vagina y la uretra. La confluencia de los labios menores van a formar lo que es el clítoris, ¿no? En el vestíbulo vaginal vamos a tener la parte del orificio uretral externo y el introito vaginal. En el orificio uretral externo, como vemos acá, vamos a encontrar lo que es la glándula vestibular menor, o también conocida como la glándula de Schenck. También vamos a encontrar a la glándula vestibular mayor, que es la glándula de Bartholin. Estas son importantes conocer las glándulas porque vamos a ver que va a haber ciertas alteraciones en estos. Ahora, el introito vaginal va a estar normalmente, bueno, rodeado por el himen en una mujer que no haya tenido relaciones coitales. Y el clítoris se le dice que es equivalente al pene, ya que tiende a ser muy sensible a la estimulación. Siguiente. Bueno, no, antes de ello, como le mencionaba, las alteraciones, que es importante saber los genitales externos o conocerlos, porque hay ciertas alteraciones que se van a formar aquí, como los abscesos y los quistes de la glándula de Bartolino, las afecciones epiteliales no neoplásicas, la vulvodynia, el cáncer vulvar. Siguiente. No, no carga. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar sobre los genitales internos. Aquí tenemos, vamos a empezar a hablar sobre los ovarios. Estos son un par de gónadas que van a estar localizadas en la cavidad pélvica. Estos se dice que tienen forma de almendra, tienden a ser aplanados de 3 a 4 centímetros de longitud por 1 centímetro de espesor. Se dice que son de color rosados, tienen una consistencia firme y elástica y porque es el único órgano femenino que no va a estar recubierto por peritoneo. Entre las funciones que tienen los ovarios van a ser producir los gametos femeninos, es decir, los óvulos, ya sea a través de la ovogénesis y a través del crecimiento folicular. Nosotros contenemos aproximadamente 2.000 ovocitos en las mujeres y las cuales solo 400 a 500 folículos van a llegar a madurar y van a llegar a expulsar el óvulo. Ahora, estas pueden también producir hormonas sexuales como es el estrógeno y la progesterona, las ser estimuladas por el FSH. Los ovarios van a estar, en la anatomía, si nos referimos a la anatomía, estos tienen ligamentos de fijación, los cuales, como podemos observar, el ligamento suspensorio del ovario, que se encuentra en la parte superior de color verdecito, y el ligamento propio del ovario, que se encuentra en la parte inferior, de color celeste. Ahora, los ovarios van a tener una irrigación de las arterias ováricas,
y estas van a también, están irrigadas por las venas formando el plexo pampiniforme. Su inervación va a estar dada por el plexo ovárico. En las trompas uterinas, bueno, estas se van a extender desde los cuernos uterinos y se van a abrir hacia la cavidad peritoneal cerca de los ovarios. Están situados en el mesosalpinx y van a tener aproximadamente de 10 a 14 centímetros con una longitud de 3 milímetros de diámetro. Sus funciones van a ser, obviamente, conducir los óvulos desde la superficie de los ovarios hasta el útero y va a ser el lugar donde se produce la fecundación, específicamente en lo que es la ampolla, ¿no? Ya que las porciones de la trompa de falopio van a ser el istmo, la ampolla, el infundíbulo. El istmo, que es la porción más gruesa, o sea, la porción de pared gruesa, la ampolla, que es la porción más ancha y más grande, y es donde se va a dar la fecundación, y el infundíbulo, que es el extremo distal, en donde va a estar, se van a encontrar las fimbrias, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, no está cargando, pero en la siguiente vamos a hablar sobre el útero. Aquí vamos a ver que este es un órgano muscular hueco, periforme y de pared gruesa, que va a estar situada en el centro de la pelvis menor. Normalmente se dice que está en anteversión, es decir, que va a estar entre el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la cavidad pélvica. Y se dice que también está en anteflexión, porque está en un eje longitudinal del cuerpo del útero y el eje longitudinal del cuello. Luego, en las funciones de este útero, pues está destinado para albergar, proteger y nutrir al nuevo ser durante tiempo prolongado, que va a ser 9 meses. Permite al feto moverse libremente, crecer y aumentar de peso. El útero va a consistir de 3 porciones, que tenemos ahí el fondo, el cuerpo, el cuello o cervix. La pared uterina va a estar conformada desde la parte más interna hasta la parte externa, va a estar por el endometrio, que es la túnica mucosa interna, donde esta es la que se va a llegar por estímulo de las hormonas LH y FSH, se van a llegar a engrosar y van a formar lo que es la decidua, ¿no? Para que pueda ser el lugar de la inanición del nuevo ser. Luego tenemos al miometrio, que es la túnica muscular media, que es una capa gruesa que se distiende mucho durante el embarazo y también va a cumplir una función importante, que es contraerse en el momento del parto. Y la túnica más externa, que es el perimetrio, ¿no? Que es la túnica serosa. Las relaciones del útero va a estar, como podemos observar la imagen anatómica que está ahí, delante se encuentra lo que es el útero se va a encontrar delante del recto, va a estar detrás y encima de la vejiga, y va a estar superior a la vagina. Este útero también tiene medios de fijación, los cuales van a ser el ligamento redondo del útero, el ligamento ancho del útero, el ligamento cardinal, o también conocido como el ligamento cervical o de McEnroe, y el ligamento recto uterino sacuterino. Este útero va a estar irrigado por las arterias uterinas y por las venas uterinas. Las venas uterinas van a formar lo que es el plexo venoso uterino y van a llegar a las venas ilíacas internas. Y la inervación va a estar o va a provenir de lo que es el plexo uterovaginal. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente va a ser lo que es la vagina. Este es un túbulo músculo membranoso que va a tener aproximadamente de 7 a 8 centímetros de largo por de 2 a 3 centímetros de ancho. Se va a extender desde el cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina, y tiene dos caras y tiene dos bordes, ¿no? Una cara anterior, una cara posterior y dos bordes laterales. Se dice que hay 4 músculos que van a comprimir la vagina, es decir, van a ser como esfínteres, eh, que estos van a ser el pubo vaginal, el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el bulbo esponjoso.
La vagina tiene un pH de 4.5. Se va en la irrigación y la inervación, estas se van a dividir en dos porciones. La porción superior va a ser irrigada por las arterias uterinas, la porción media e inferior por las arterias vaginales. Las venas van a formar lo que son los plexos venosos vaginales y estos se van a comunicar con los plexos venosos vesical, uterino y rectal, ¿no? Donde van a drenar también estas a las venas ilíacas internas. Su inervación va a estar dado por el plexo uterovaginal, y es que es la que va a llegar a inervar en mayor parte, y también por el nervio pudendo, que se va a llegar a inervar la parte o la porción inferior. Las relaciones que tiene la vagina, como pueden observar, es que anteriormente está la base de la vejiga y la uretra, y lateralmente está lo que es el músculo elevador del ano, ¿no? Y la fascia pélvica, visceral y los uréteres. Posteriormente encontramos el canal anal, el recto, y también está relacionado con el fondo del saco recto uterino. Las funciones de la vagina son servir como conducto excretor para el líquido menstrual. También recibe al pene y en el momento del coito, y forma la porción inferior del canal pélvico, ¿no? En el momento del parto. Y eso sería, creo que, todo de mi parte. Gracias. Continúen, por favor. ¿Me escuchan? Doctor, buenas noches. Vamos a hacer un rato cambio del compañero que está compartiendo la pantalla. Puta madre. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre alteraciones del ciclo menstrual, pero antes vamos a hacer un pequeño recordaris del ciclo menstrual. Como nosotros sabemos, más que nada la menarquía es la primera menstruación. De Señorita, ahí se va a producir el proceso. disculpe, por favor, si alguien tiene prendidos sus micrófonos, que los sirvan a apagar porque está habiendo interferencia. Por favor, gracias. Apáguenlo, por favor, sus micros, por favor. ¿Me escucha ahora sí, doctor? Hay un sonido muy insistente que no deja escuchar. Por favor, a todos los que están en la reunión, suplico que apaguen sus micros porque hay un filtrado de sonido. Ahora sí. Creo que, doctor, es mi laptop. En todo caso, me voy a cambiar al celular para explicar de todas formas. Ahora sí, doctor, ¿me escucha? Mucho mejor, mucho mejor. Ahora sí, ya. Como estaba explicando, el ciclo menstrual, bueno, la primera menstruación se dice menarquia. Luego de ahí, nuestro aparato, bueno, el aparato reproductor femenino va a empezar a sufrir cambios cíclicos, es decir, va a ver la maduración y la liberación del óvulo, lo cual nosotros le llamamos la ovulación.
lo cual de ahí, y esto también está seguido por una hemorragia periódica, que es el desprendimiento del revestimiento endometrial. Durante estos cambios que se producen ya sea en el ovario y en el útero, está regido por el eje hipotálamo-adenohipófisis y por las hormonas que éstas secretan. Y esto luego va llegando a la adultez hasta llegar a la menopausia, lo cual ya se traduce con el fin de este ciclo, de todos estos ciclos menstruales. Y hay en los casos en que se produce el embarazo donde es interrumpido, fisiológicamente, obviamente. La duración de estos ciclos es un promedio de 28 días y constituyen 3 fases, que es la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. La fase folicular es desde el día 1, es decir, desde el inicio de la menstruación, porque la FSH hace que los folículos ováricos primordiales empiezan a desarrollarse. Y las células de la teca interna secretan los andrógenos para que luego se conviertan en estradiol, y de esta forma para que produzca y bueno, esto gracias a la estimulación de la LH. Y como sabemos, empieza también la proliferación endometrial se produce gracias al estradiol. De este modo, las glándulas, si hay un crecimiento de las arterias helicoidales endometriales, y de aquí se va como que preparando para la posible implantación del huevo fecundado. En la fase ovulatoria es sencilla la fase de la ovulación. El estradiol hace una retroalimentación negativa sobre la secreción de la GnRH y de la FSH, lo cual empieza a segregarse inhibina a través de la célula de la granulosa. Y de esta forma, bueno, el estradiol empieza a subir, por lo cual aumenta la LH y va disminuyendo la FSH, por lo cual a la mitad de este ciclo empieza la ovulación, lo cual se libera el óvulo maduro. Y bueno, como nosotros sabemos, la trompa de Falopia tiene cilios y este es transportado. La fase lútea es cuando el folículo ya empieza a sufrir la involución porque ya está en sí roto, formándose el cuerpo lúteo. La progesterona y la inhibina aumentan mientras que el estradiol disminuye, y ocurren cambios en el endometrio debido a la progesterona. Y en sí, en el cuello uterino, la secreción se hace espesa, de forma que se hace difícil, si ha habido coito, se hace más difícil el paso del esperma hacia el útero. Si en todo caso no transcurre ya en sí, ya como si no se ha producido el embarazo, empieza a disminuir la secreción de esteroides, de inhibina, y aparece la menstruación, produciéndose otra vez el ciclo menstrual. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con las alteraciones del ciclo menstrual. Vamos a empezar con los ciclos menstruales disfuncionales. Bueno, nosotros sabemos muchas veces cuando hay un embarazo, un aborto, un desequilibrio hormonal o una coagulopatía, va a producir una hemorragia uterina sin explicación. Por lo cual eso nosotros le decimos metrorragia, es decir, que es fuera de la menstruación normal. Y se clasifica según la pérdida sanguínea y su etiología. Como nosotros estamos viendo, primero nosotros al paciente le vamos a hacer una anamnesis y el examen físico respectivo. Y nosotros tenemos que ver si esta metrorragia es normal o anormal, por lo cual nosotros le constituimos test de embarazo, un hemograma o también historias. Y si no, de ahí le hacemos un manejo o una derivación según los hallazgos. Primero voy a explicar sobre la clasificación de estos ciclos menstruales disfuncionales, que primero va a empezar con la menorrea, que es decir, la disminución o la ausencia de menstruación. Esta se divide en primaria y secundaria, la cual la voy a explicar más adelante. Luego sigue la hipermenorrea o hemorragia o abundante, la cual es una hemorragia menstrual abundante, también se dice, es una menstruación cuya duración es más de una semana o mayor de 80 mililitros por ciclo. Luego sigue la hipomenorrea o hemorragia menstrual leve, la cual
está relacionada con un periodo regular, pero con una pérdida sanguínea escasa. Luego sigue la menometrorrea, que es la pérdida sanguínea prolongada o abundante, pero que es de forma irregular. Luego sigue la menorragia, que es la cantidad excesiva de menstruación, pero en intervalos regulares. Luego, bueno, tenemos que saber para sacar el tratamiento de esto, nosotros debemos, más que nada, es decir, buscar el patrón de la hemorragia y debemos hacer estudios endocrinos, también ecografía de endometrio y también pruebas de privación de progesterona. En algunas causas que no son hormonales, ya conocemos el respectivo descarte, la única solución es la intervención quirúrgica. Y la ablación endometrial es una de las estrategias para solucionar la hemorragia abundante. Siguiente, por favor. Luego sigue la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación a los 15. Bueno, la amenorrea primaria es la ausencia de menstruación a los 15 años y la secundaria es porque se separa la menstruación durante al menos 6 meses en una mujer que ya haya tenido ciclos menstruales normales establecidos. Como ya les había explicado, su etiología se deriva más que nada si es primaria o si es secundaria. Pues la primaria está causada porque hay una diagénesis gonadal, una agenesia congénita de los conductos de Müller, la feminización testicular y la alteración en el eje hipofisario ovárico. Mientras que el secundario es más que nada por el embarazo, una disfunción ovárica o también una disfunción del hipófisis o hipotálamo. También se hay adherencias intrauterinas, afecciones o infecciones crónicas, un tumor en la hipófisis o también se debe a anorexia nerviosa o ejercicio atenuante. Para el diagnóstico que debemos de hacer nosotros para un paciente con amenorrea, lo que primero debemos hacer es saber diagnosticar si es primaria o secundaria, por lo cual nosotros podemos usar también pruebas de diagnóstico, ya sea como pruebas hormonales, y también podemos usar el uso de tomografía o resonancia magnética para descartar si hay un tumor hipoficiario. Más que nada, el tratamiento que tenemos que dirigirnos a esto es corregir la causa de la amenorrea. Y de todas maneras tenemos que inducir a la menstruación. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Mediante la progesterona o si la progesterona está combinada a estrógenos. Siguiente, por favor. Por último, dismenorrea. Es el dolor o la molestia durante la menstruación. Y esto se debe si es una dismenorrea primaria o es una dismenorrea secundaria. La primaria no está asociada a una anomalía o a una patología, es decir, más que nada es después de la menarquía, o puede ser también como cuando nosotros sentimos el dolor típico al inicio de la menstruación, que es un día o 2 días antes después de esta. La dismenorrea más que nada nos va a dar unos signos, en especial como la cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, irritabilidad, mareos y puede llegar incluso hasta el síncope. Es un dolor agudo o también espasmódico. Y bueno, en algunos casos más que nada se debe en mujeres de 17 a 25 años, y en lo habitual que ya han tenido o también han tenido ya embarazos. Y bueno, más que nada, muchas veces esa es la típica consulta de que se presenta al médico. En la secundaria, más que nada se debe a afecciones que ya son patológicas en sí, o como la endometriosis, fibromas uterinos, la adenomatosis, las adherencias pélvicas, y también se debe a que también se debe a que nosotros usamos el método DIU. Suele aparecer una semana antes de la menstruación y puede persistir durante todo el ciclo, a comparación de la dismenorrea primaria. Como ya les había explicado, esto más que nada se relaciona ya a una enfermedad ya subyacente. Y se encuentra más que nada en mujeres mayores de 30 años,
Luego de aquí para el diagnóstico, nosotros en algunos casos podemos usar la laparoscopía, pero no es tan como es más que nada para la dismenorrea secundaria. El tratamiento que nosotros debemos hacer es para aliviar los síntomas, como el uso de analgésicos que alivia los síntomas que son leves, que es el uso más que nada de los analgésicos comerciales que nosotros usamos las mujeres. Mientras que cuando ya son más fuertes, nosotros ya tenemos que usar los inhibidores de sintetasa de prostaglandina, que ya en sí son específicos como la dismenorrea, que es el ibuprofeno, y entre otros más. Eso sería todo por mi parte. Paso a mi compañero. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Ya, en este apartado hablaremos un poco sobre la infertilidad femenina. Ya, la infertilidad femenina es definida como la incapacidad para engendrar un hijo o para embarazarse, ya sea por anomalías congénitas, enfermedades o una intervención quirúrgica. Cabe resaltar que este es un problema de pareja, no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia de una o varias enfermedades, y que la sufre aproximadamente el 20% de las parejas. Ahora, debemos diferenciar lo que es infertilidad con esterilidad, ¿no? Esterilidad, según el libro de Lange de Fisiopatología, se define como la ausencia de concepción después de al menos un año de coito regular. Ahí, como se mira en la imagen, una clara diferencia entre esterilidad e infertilidad. En la esterilidad no se da aquella fecundación, ese encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. Y la infertilidad, sí puede haber fecundación y, bueno, también puede estar afectado por algunos fallos en la implantación o que la mujer sufra de abortos espontáneos, ¿no? Debido también puede ser a demás enfermedades o deformaciones congénitas. Siguiente. Ahora, etiológicamente, la mujer es causa de, bueno, las causas de la infertilidad. La mujer tiene el 70% de estas causas de infertilidad, ¿no? Los factores femeninos de la infertilidad. En cambio, el varón posee los otros 30%. Ahora, esta infertilidad femenina se debe principalmente a condiciones que afectan a estos 4 puntos. Algunas alteraciones ováricas, tubáricas, alteraciones uterinas o a nivel cervical. Lo principal que he encontrado es esta disfunción ovárica, que está en relación al 40% de los factores femeninos que influyen en la infertilidad. En esta disfunción ovárica puede ser generada por diversas enfermedades, ¿no? Como una reserva ovárica disminuida, una oligoovulación o amenorrea, un síndrome del ovario poliquístico, amenorrea hipotalámica, tumores, endometriosis, etcétera, entre otras enfermedades. Los otros 40% lo conforman estos otros, las alteraciones tubáricas, uterinas y cervicales en conjunto. Estas se pueden ver afectadas por, bueno, también más enfermedades como la endometriosis, la enfermedad inflamatoria pélvica, alguna infección crónica, cirugías tubáricas, ¿no? Como es una ligadura de trompas, embarazo ectópico, adherencias o entre otras enfermedades. En conjunto, estos 4 puntos forman el 80% de estas causas, ¿no? Un 10%, aquí como lo digo misceláneas, tiene relación con otras causas, ¿no? Que no es que no, bueno, que afectan indirectamente a esta infertilidad, ¿no? A estos órganos. Por ejemplo, como qué enfermedades, digamos, una enfermedad tiroidea, como en el estroma ovari, que es un tejido tiroideo ya en los ovarios, o alguna enfermedad hipoficiaria como la hiperprolactinemia, o también otras enfermedades, ¿no? Que también tienen relación con la infertilidad, como es una exposición al estilbutesterol, colagenosis, diabetes, intoxicaciones, algunas enfermedades hepáticas o entre otras enfermedades. Y bueno, el 10% que queda no tiene una causa explicable. La ciencia no ha podido determinar una causa relacionable a la infertilidad femenina, ¿no? Siguiente. Ya, ahora
pasaremos a abordar estos 4 puntos, ¿no? Los 4 principales. Primero, ¿qué podemos decir del ovario? Ya, en el ovario es el órgano de la mujer, ¿no? Son las gónadas. Ahí, es allí donde se libera este ovocito. Ahí, como vemos en el círculo del ciclo ovulatorio de la mujer, ahí en el día 14 es donde se da la ovulación, ¿no? Como también ya lo dijo mi compañera, ahí resaltar el eje hipotálamo, hipoficiario, ovárico. ¿Por qué? Hago hincapié en esta ovulación por su principal causa, la reserva ovárica disminuida. Ahí como vemos en ese diagrama, hay una reserva ovárica de 350.000. Bueno, algunos autores lo consideran hasta de 400.000 a 500.000 ovocitos, ¿no? Y eso ya en la pubertad de la mujer. Ya, la reserva ovárica disminuida, ¿qué nos indica que hay una reserva ovárica disminuida? Bueno, si es que encontramos una baja calidad y una baja cantidad de ovocitos, aumenta las pérdidas gestacionales, ¿no? Esta reserva ovárica disminuida, bueno, la reserva ovárica en sí podemos detectar en los inicios del ciclo menstrual, ¿no? En los 3 primeros días de la menstruación. Es ahí donde hacemos las pruebas y debemos medir el FSH, el estradiol y la hormona antimuleriana. El FSH, la menor evidencia, claro, el FSH si está superior a 10 es, bueno, un indicador, ¿no?, de que sí hubo ovulación. Y también el estradiol debe estar mayor a 80, pero si encontramos la hormona antimuleriana menor de 1 a 3.5, eso sí nos indicaría una reserva ovárica disminuida. Ahora, en esta reserva ovárica disminuida, también llamada ROT, se encuentran estos folículos centrales de 3 a 10 en ambos ovarios, ¿no? Y agregándole a una disminución en el volumen ovárico. Ahora, no quiero decir que una mujer que tiene una reserva ovárica disminuida no pueda concebir. Sí, sí puede concebir, pero como lo dije, líneas más arriba puede ser aumento de pérdidas gestacionales, es decir, abortos espontáneos. Y también una disfunción ovulatoria, bueno, que no esté funcionando muy bien este ciclo, ¿no? Este ciclo de la ovulación. Esta se puede, podemos dividir en primario y secundario. Como primario, que el problema esté en el ovario, y como secundario, que sea a causa de algunos otros factores endocrinos. Siguiente. Ahora, en cuanto a las tubas uterinas. Siguiente. Ya, bueno. Las tubas uterinas, también llamadas trompas de falopio. Ahí vemos una imagen de las partes de la trompa de falopio, ¿no? Como también lo dijo mi compañero. Ya, la trompa de falopio, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a encargar de la movilización de este ovocito, ¿no? A través lo captura por las fimbrillas y pasa por la ámpula, istmo y todas partes hasta que logre fecundarse, si es que llega un espermatozoide ya en el tercio externo. Ahora, ¿qué pasa si es que la permeabilidad tubaria está afectada? Si es que no pueden pasar espermatozoides o no puede avanzar el óvulo, ¿no? O también por la movilidad de la trompa. Bueno, esto se debe principalmente a estas enfermedades, ¿no? Como una enfermedad pélvica inflamatoria. Como vemos ahí en la imagen casi del superior del centro, ahí tenemos la comparación entre un ovario sano y un ovario inflamado, ¿no? Ya con relación a la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿No? También en un embarazo ectópico, donde puede haber una implantación casi literalmente en cualquier lado del aparato reproductor femenino, pero en el lugar más clásico de ectopía de este embarazo ectópico es la porción intramural de estas tubas uterinas. O también puede verse algunos miomas, endometriosis, o esta ligadura de trompa, ¿no?, que ya es un método anticonceptivo que tiene un 100% de eficacia, ¿no?, de espera de algún tiempo. Esos son factores que afectarían la permeabilidad tubárica. Ahora, en cuanto a la movilidad de la trompa de falopio, se puede ver afectada por estas enfermedades, como son las adherencias pélvicas, ahí como vemos en la imagen, esos tejidos conectivos que van a impedir, van a dificultar el movimiento de la trompa, ¿no?, ese movimiento con sus esterocilios, para que pueda
desplazarse el óvulo o los espermatozoides. O también ya sea por infecciones, ¿no? ¿Como qué infecciones? Infecciones de transmisión sexual principalmente, ¿no? Clamidia, gonorrea, o, bueno, las intervenciones quirúrgicas también, ligadura de trompas o la endometriosis. Ahora, ¿cómo podemos evaluar estas tubas uterinas? Bueno, a través de la laparoscopía, ¿no? Ajá. Una valoración laparoscópica de la pelvis. Esto nos da como una visión. Como vemos ahí en la imagen, se introduce el laparoscopio casi ahí a través del ombligo para evaluar los genitales internos. Ahí con el haz de luz podemos ver cómo está el estado, ¿no? Para diagnosticar las adherencias pélvicas mayormente, ¿no? O también por una histerosalpingografía, ¿no? Que lo voy a decir en la siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. Ahora, el tercer órgano, el útero, el tercer más relevante. En este útero, bueno, como sabemos aquí se va a implantar, ¿no? Si es que el ovocito llega a ser fecundado, se implanta aquí. O si es que, o también los espermatozoides van a pasar por esta vía para llegar hasta las trompas de falopio y ir a fecundar. Ahora, si es que hay algunas anomalías en la cavidad uterina, puede ser que la implantación no sea correcta y bien, el óvulo fecundado se expulsa normalmente. O si no, el cuerpo lo asimila normal. ¿Qué anomalías podemos encontrar en esta cavidad uterina? Estos miomas, pólipos, ahí como se mira en la imagen, por ejemplo, los pólipos, ahí uno está causando obstrucción a nivel de la cervix y causando que no pasen muchos espermatozoides, o también algunas adherencias uterinas, al igual que la anterior, o también se puede ver algunos defectos congénitos, ¿no? Como ya, como vemos en la imagen de acá abajo, ahí está un útero normal, y lo comparamos con sus diversas aberraciones congénitas, como es un útero unicornio, un útero bicornio o un didelfo. Como podemos ver ahí en la imagen, ¿qué diferencia tiene un útero bicornio y un didelfo? Bueno, ahí si podemos observar la forma del cervix, en uno ya no se encuentra en el útero didelfo, ¿no? O también en su forma arcuata, que está muy hinchado, un útero septado, causando todas dificultades, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos evaluar este útero? Bueno, a través de una histeroscopía, ¿no? Con ayuda de un endoscopio. Ahí podemos ver, ¿no? Introducir el histeroscopio a través de la vagina para ver el interior del útero. O también una histerosalpingografía. ¿Ya? ¿Cómo es este método? ¿Ya? Esto se utiliza en radiografías, ¿ya? En la que se inyecta un colorante a través del cuello uterino para delinear la cavidad uterina y demostrar la permeabilidad tubárica, ¿no? También esto se utiliza para el diagnóstico aquí del útero y de las trompas de falopio. Siguiente. Ya, y por último a nivel de la cervix. Bien, la cervix es llamada también el cuello del útero. ¿Qué es lo principal que debemos encontrar en la cervix? Bueno, anatómicamente también se puede ver afectada la fertilidad si es que la cervix tiene algún problema anatómico, ¿no? Como sean malformaciones, endometriosis, que también afecta a nivel de la cervix, cirugía o algunas infecciones, ¿no? Como clamidia, gonorrea. Ahora, la cervix es la encargada de producir este moco cervical, ¿no? Este moco cervical se produce por altas concentraciones preovulatorias del estradiol, ¿no? Ahí, como vemos, antes de la ovulación, el estradiol, cuando llega a su pico máximo, se encarga de producir este moco cervical. Ahora, ¿para qué sirve este moco cervical? Bueno, también va a servir para alimento a los espermatozoides, ¿no? Una vez que los espermatozoides ya están pasando a la cavidad uterina, para que no mueran en el trayecto. Ahora, este moco cervical nos puede orientar si es que la mujer se encuentra en el periodo fértil de su ciclo ovárico, debido a que se produce en mayor proporción por aquello mismo. Ahora, normalmente el moco cervical debe ser transparente, distensible y, bueno, tiene la capacidad de transportar estos espermatozoides, ¿no? Y se encarga de conservarlos por alrededor de 72 horas. Ahora, pueden haber algunos problemas en este moco cervical, ya sea por producción insuficiente de estrógenos, ya que no se produciría mucho moco cervical y los espermatozoides
no serían conservados durante tanto tiempo. O también por anomalías cervicales, como sea una conización, digamos que la conización es un método quirúrgico que se utiliza para remover parte de este cervix, comúnmente por un cáncer al cuello uterino, y por algunas infecciones, ¿no?, que también afectan al moco cervical, como la clamidia, un micoplasma o la gonorrea. Ahora, para evaluar este moco cervical, principalmente se utiliza esta prueba, la prueba postcoital, o también llamado test de Sim-Hunter. Esta prueba a nivel macroscópico evalúa la cantidad, la claridad y la distensibilidad, y como pueden ver en la imagen, a través de dos láminas portaobjetos. Ponemos en la inferior el moco cervical y con la superior lo vamos levantando para evaluar estas variables. Ahora, a nivel histológico, ya con ayuda de un microscopio evaluamos la celularidad, el número y los espermatozoides móviles que se pueden encontrar en este moco cervical. Y también, ya cuando lo dejamos al aire libre, a temperatura libre, encontramos esta cristalización en el hecho siguiente. Si es que se cristaliza, la forma en la que se cristaliza y el tiempo en el que se cristaliza, ¿no? Ahora, este es como un método anticonceptivo, ¿no? Como la mujer normalmente sabe si es que está en un periodo fértil o no, es por este método del moco cervical que, bueno, tiene una eficacia casi del 70% en la mujer, ¿no?, si es que quiere hacer planificación familiar. Como podemos ver en la primera imagen, en el periodo infértil no es tan distensible el moco cervical, pero en el periodo fértil sí se puede estirar. Siguiente. Bueno, doctor, eso sería todo con respecto a mi parte en infertilidad femenina. Le doy el pase a mi compañero. Adelante con preeclampsia. Buenas noches, doctor. Vamos a continuar con los temas de exposición y bueno, vamos a hablar de preeclampsia. Bueno, primero vamos a definir a este síndrome, porque es un síndrome que es la principal causa de muerte de las mujeres gestantes. Y bueno, la preeclampsia es una de las principales complicaciones del embarazo, que pueden tener ciertas repercusiones tanto en el feto como en la madre. En el feto puede ocasionar una prematuridad del feto, es decir, que va a nacer antes de tiempo porque va a poner en peligro la vida de la madre. Y en la mujer, a largo plazo, podría traer complicaciones como enfermedades cardiovasculares. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la preeclampsia, pues estas son muy variables, pero principalmente las dos manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en la mayoría de las mujeres que padecen preeclampsia va a ser la hipertensión arterial y también la proteinuria, que por lo general la proteinuria va a ser mayor a 0,3 gramos en una prueba de 24 horas. Y bueno, desde el punto de vista anatomopatológico, la preeclampsia sería un síndrome sistémico que se va a caracterizar por una disfunción endotelial. Que esta disfunción endotelial, por lo general, se va a generalizar en la madre y va a causar los síntomas que les había mencionado, como es la hipertensión y la proteinuria, pero también edemas que puede estar al nivel de la cara y también de la mano. Y como les mencionaba, este síndrome va a aparecer en cerca del 4 al 5% de las mujeres gestantes y habitualmente aparece en el tercer trimestre, pero para ser más exactos y tal vez más prácticos, se da posterior a las 20 semanas de embarazo. Y con más frecuencia se va a dar en aquellas mujeres que por primera vez están embarazadas. Y también esta patología tiene que diferenciarse de la hipertensión gestacional, ya que la hipertensión gestacional se va a tratar de manera diferente que la preeclampsia, ¿no? Y además, en la hipertensión gestacional no se va a desarrollar la proteinuria. Y como les decía, para ser más prácticos, podemos aquí tener las 40 semanas que la madre va a gestar, una mujer en etapa gestacional, y la vamos a dividir a partir de la semana 20. Si una mujer tiene un aumento de la presión arterial antes de la semana 20, pues esta se va a denominar una hipertensión crónica. Y ahora aquí viene lo importante, que si una mujer en etapa gestacional presenta
un aumento de la presión arterial, aquí tenemos que ver dos puntos muy importantes. Si este aumento de la presión arterial está acompañado de proteinuria y de falla de órganos, o si no lo está. En el caso de que no esté acompañado de proteinuria y de falla de órganos, pues esta va a denominarse una hipertensión gestacional. Mientras que el aumento de la presión arterial, si está acompañada de proteinuria y falla de órganos, se va a denominar preeclampsia. Y bueno, estos son estados transitorios que van a desaparecer antes de las 12 semanas posparto. Es decir, que una vez que la mujer ya dio a luz, aproximadamente tienen que pasar 12 semanas para que esto pueda desaparecer, ¿no? Porque si no desaparece, pues ya serían complicaciones más severas. Y bueno, sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y de Ginecólogos, el año 2013, mencionaron que la preeclampsia también puede manifestarse en ausencia de proteinuria, pero sí va a tener que existir una falla de órgano, no necesariamente. Y esa falla de órgano va a tener consecuencias en la madre, como puede ser la trombocitopenia o una insuficiencia renal, que pueden ser evaluadas mediante laboratorio y de esta manera se pueda decir que hay una falla de órgano en la madre. También puede haber un compromiso hepático que se puede ver con un aumento de transaminasas, asimismo un edema pulmonar, pero en casos ya más graves, y también síntomas visuales o cerebrales. Hay factores de riesgos para que una mujer pueda padecer preeclampsia, y entre esos están que la mujer ya haya padecido preeclampsia en anteriores embarazos, y como les había dicho, si es el primer embarazo, también hay una alta probabilidad de que pueda tener. También si una mujer tiene diabetes mellitus pregestacional antes de que esté embarazada, esto también podría ser un gran factor de riesgo. También la hipertensión arterial, ya que si tiene hipertensión arterial, ya este se le añade la preeclampsia, pues los síntomas que va a padecer la paciente va a empeorar, ¿no? Y bueno, también si el periodo intergenésico es mayor a 10 años, es decir, que el periodo entre embarazo y embarazo es mayor a 10 años, ¿no? Entre un hijo y entre el otro hijo. Y también en pacientes obesas. Asimismo, la edad es muy importante a considerar en este tipo de patología, ya que las mujeres que sobrepasan los 40 años están más predispuestas, así como también las mujeres que quedan embarazadas por menor de los 18 años. Y también si la mujer tiene un embarazo múltiple, como pueden ser mellizos, gemelos o trillizos, etc. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, si nosotros partimos desde el momento de que se da la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, pues este va a sufrir una serie de procesos para que llegue a implantarse en el endometrio. Bueno, hay la fecundación, surge la fecundación, después el huevo cigoto va a sufrir unas divisiones sucesivas, transformándose en primer lugar en mórula y después en un blastocisto. Y el blastocisto es la etapa en la cual este huevo cigoto se va a implantar en el útero. Y a partir de aquí es donde va a empezar lo patológico de la preeclampsia. Bueno, el blastocisto va a tener dos partes, dos regiones. Una que es el trofloblasto, que es una masa celular externa y que por lo general va a dar lugar a la placenta, mientras que el embrioblasto, como su nombre mismo lo refiere, es una masa que va a formar el embrión en las futuras semanas. Bueno, el blastocisto va a llegar a implantarse aproximadamente en el día 7 u 8, y cuando este entra en contacto con el epitelio endometrial, pues el trofoblasto, que es la masa celular externa, va a proliferar con rapidez y se va a diferenciar en dos capas. La primera capa es el citotrofoblasto, que va a tener una alta actividad mitótica, y esta va a generar múltiples células que se van a encargar de infiltrar todo el endometrio. Y estas células que origina el citotrofoblasto, pues se van a fusionar en un momento, van a perder sus membranas celulares y van a dar origen a lo que es el sincitio trofoblasto. Y bueno, el sincitio trofoblasto ya se va a encargar de penetrar a la mayor profundidad en el endometrio
y va a tener funciones muy importantes, entre las cuales podemos destacar que va a formar la hormona del diagnóstico de embarazo, ¿no? Que es la gonadotropina corénica humana. Y bueno, el blastocisto se implanta allí y obviamente los vasos sanguíneos del feto tiene que, eh, em, como los vasos sanguíneos del feto tienen que infiltrar el endometrio y así como también los vasos sanguíneos que están en el endometrio también tienen que llegar a confluir con estos vasos. Y aquí es donde va a ocurrir lo patológico. Y lo vamos a ver aquí. Lo que sucede es que las células trofoblásticas, una vez que están infiltrando ya el endometrio, pues van a empezar a invadir la pared del útero materno, principalmente el músculo liso y la capa endotelial de las arterias que viene de la madre, ¿no? Que van a ser las arterias espirales. Y lo que va a pasar es que en un proceso normal es que si las células citotrofoblásticas invaden de manera normal, pues las arterias espirales maternas se van a remodelar y van a formar vasos de gran calibre y de alta capacidad para que pueda transcurrir toda la sangre de la madre hacia el feto. Y pues en estos casos, en un proceso normal, pues obviamente la placenta y el feto van a recibir un suficiente aporte de oxígeno y de nutrientes de parte de la madre y todo se da de manera normal. Pero en la preeclampsia lo que ocurre es que estas células del citotrofoblasto van a invadir de manera incompleta, solo hasta cierta parte, como podemos ver aquí en la imagen. Y solo se va a encontrar en las capas superficiales de la decidua y por ende no van a poder infiltrar las capas musculares de los vasos y así ocasionar un remodelado. Es por eso que las arterias espirales van a reducir su capacidad, van a tener una luz muy pequeña y las capas musculares van a ser muy gruesas, ¿no? Lo cual va a ocasionar que haya una circulación adecuada entre la placenta y el útero y por ende se va a dar una placentación anormal porque va a afectar a la placenta y con la consecuente insuficiencia placentaria. Después de que las arterias espirales ya tengan una luz pequeña, una capa muscular gruesa, porque las células citotrofoblásticas no han podido invadir el endometrio de manera adecuada y las arterias espirales, pues como les decía, va a haber poco flujo, va a haber una vasoconstricción que va a conllevar a una insuficiencia placentaria. Y si hay poco flujo y si hay vasoconstricción, pues obviamente los vasos no van a usarse de manera adecuada, por así decirlo. Y por ende, estos vasos van a empezar a perder su función y va a haber una disfunción endotelial que va a iniciar, obviamente, primero en estos vasos que unen o que transportan la sangre de la madre al feto y posteriormente va a ocasionar una disfunción endotelial sistémica. Pero la madre, obviamente, ante esta patología va a responder. ¿Y cómo es que responde? Pues primero, la placenta va a liberar factores a la circulación materna, ¿no? Esto con el fin de poder ayudar a que la placenta pueda cumplir su función de manera adecuada. Pero al liberar estos factores es que va a haber un desequilibrio en la madre, ¿no? Es así que va a haber una disminución de algunos factores angiógenos, como es el BEG y el factor de crecimiento transformante beta, y también va a haber un aumento de esta sustancia que es el SFLT1, que en realidad tienen una importancia porque son factores antiangiogénicos, ¿no? Y si hay ya una disfunción endotelial sistémica en la madre y no hay factores angiógenos que puedan contrarrestar esta disfunción, y por el contrario hay un aumento de los factores antiangiogénicos, pues se va a dar o va a complicar aún más el desarrollo de la placenta y se va a desarrollar de manera anómala. Y asimismo, esta se va a traducir en una vasoconstricción sistémica, hipertensión en la madre, va a haber una hipoperfusión tisular. Y las complicaciones ya que se pueden ver a largo plazo van a ser las fallas de órganos, que en la madre a nivel renal se va a denominar endoteliosis glomerular, mientras que a nivel hepático también puede causar un aumento de transaminasas que se puede ver en los exámenes de laboratorio.
Y esta falla de órganos, tanto a nivel renal y a nivel hepático, en realidad van a verse influidos también por anomalías de la coagulación, ¿no? Que, que como en la madre se va a poder encontrar una formación constante de coágulos, y estos coágulos pueden viajar a través de la circulación de la madre y por ende puedan causar daños tanto en el hígado, en el riñón, incluso pueden ya causar daños a nivel del sistema nervioso central, como en el hipófisis y el encéfalo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bien, doctor, buenas noches y compañeros. Ya para terminar esta exposición, pasar a explicarles sobre la eclampsia. La eclampsia no es más Por que... favor, que sea concreto, ya hemos pasado del tiempo, por favor, no nos va a dejar tiempo para la discusión, ya bien concreto, por favor. Ya, doctor, va a ser rápido. La eclampsia no es más que nada, más que la complicación de la preeclampsia. La preeclampsia ya se ha explicado, así que no voy a mencionar sus características de la preeclampsia. Así que la eclampsia es un trastorno cerebral multisistémico, caracterizado por una intensa vasoconstricción a hipertensión, que ya se habla de la preeclampsia. La eclampsia va a estar más caracterizada porque la mamá va a presentar convulsiones y coma. Eh, la eclampsia es considerada una entidad de alto riesgo obstétrico, como se puede ver en este cuadro. Está dentro de los trastornos hipertensivos de la gestación, o sea, más conocido como dentro de los AROS en obstetricia. Epidemiológicamente, la eclampsia va a presentarse en un 0,2 a un 0,5% del total de nacimientos. En su mayor porcentaje se va a presentar antes del parto, en un 46,3%. Durante el parto va a ser poco, del 16,4%, y después del parto, del 37,3%. El 1,5% de embarazos gemelares va a presentar esta eclampsia porque va a tener complicaciones en la placenta. Del 0 al 13,4%, estas representan la tasa de mortalidad de las madres que presentan eclampsia. Los síntomas premonitorios son todos estos, pero la más característica es la cefalea intensa persistente. Y posterior a esto, la madre va a presentar convulsiones y coma. Pero como vuelvo a repetir, el síntoma premonitorio, como se puede decir, patognomónico, es la cefalea intensa. Siguiente, por favor. Bien. Las causas, solo voy a mencionarlas, mi compañero ya lo explicó. Una respuesta inmune en la interfaz placentaria madre, la presentación superficial con insuficiente remodelación. Esta es la más recurrente. Un desbalance entre factores angiogénicos, o sea, el factor de crecimiento notorio vascular va a estar disminuido, el tromboxano A2 va a estar aumentado, entre otras cosas. Todo esto va a llevar a una insuficiente función placentaria y al aumento de la liberación de factores placentarios a la circulación de la madre. Por lo tanto, se va a producir inflamación y lo más característico, se va a producir vasoespasmos en las arterias que están en el cerebro. Por lo tanto, va a tener, esa es la causa de que la madre presente convulsiones. Entonces, va a presentar disfunción endotelial generalizada, como ya lo dije, vasoespasmos, activación de leucocitos del complemento y aglutinación y una disminución de plaquetas. Siguiente, por favor. Clínicamente, la madre va a presentar una gran hipertensión arterial, superando los 160 milímetros de mercurio. Un edema generalizado porque va a presentar proteinuria, por lo tanto va a disminuir la presión oncótica y por lo tanto va a presentar edema generalizado, más comúnmente llamado nasarca. Signos neurológicos, esto es lo más representativo, va a presentar cefalea, esto es premonitorio, como ya lo había dicho, hipoacusia, tinnitus, hiperreflexia, diplopía, o sea, alteraciones del sistema nervioso central. Bien, las causas
inmediatas de muerte que se va a producir hasta del 13%. Como ya le había dicho, son edema pulmonar, accidentes cerebrovasculares, un shock secundario al desprendimiento placentario, o sea, va a haber una abrupción de la placenta y grandes alteraciones del equilibrio ácido-base. Las complicaciones de la eclampsia, tanto de la eclampsia como de la preeclampsia, son el síndrome de HELP, la abrupción, la coagulación intravascular diseminada, infecciones respiratorias agudas, edemas pulmonares, neumonías aspirativas, porque la mujer va a tener náuseas, vómitos y va a aspirar lo que tenía que vomitar, pasa al pulmón, entonces va a tener neumonías aspirativas, paros cardiorrespiratorios y trastornos neurológicos que le va a producir comas y convulsiones. Bien, eso sería todo, doctor. Bien, por favor, su micro puede apagar. Bien, muchas gracias por la exposición. Muy bien, jóvenes. Ahora empezamos al ciclo de preguntas. Agradeceré bastante. Primero mencionen su apellido y luego sus preguntas para poder tener un registro. ¿Ya? Por favor, que sean unas preguntas con la finalidad de aprendizaje. Acá nadie está tratando de maletear o hacer quedar mal a los expositores. Todo lo contrario, es para complementar a través de preguntas, de tal manera que nos nutramos todos a través de sus preguntas y donde ustedes mismos también van a tener que contestar a la pregunta que están realizando. Ok, muchas gracias. Adelante. Doctor, buenas noches. Mi apellido es Guamán Melgar. Mi compañero mencionó en las complicaciones de la eclampsia el síndrome de HELP. Quisiera saber qué es eso, si nos puede explicar un poco más, por favor. Bien, el síndrome de HELP no lo he estudiado mucho porque es una complicación muy aparte. Es una complicación más que de la eclampsia, de la preeclampsia, que lo más característico va a ser un dolor en el epigastrio, o sea, en el cuadrante superior derecho específicamente, se dice con una frecuencia del 40-90%. También va a presentar proteinuria y hipertensión en un 80% de los casos, como ya se había mencionado en la preeclampsia. También se caracteriza porque va a tener una disminución de plaquetas menor a 100.000. Bien, lo más característico que aquí se puede mencionar es que va a tener un dolor en el epigastrio. Pero ese dolor del epigastrio no solamente se da en un síndrome de HELP o en preeclampsia, puede ser otras causas. Pero esto es lo característico si una madre después de las 20 semanas de gestación tiene hipertensión o una preeclampsia. Doctor, ¿puedo añadir algo del síndrome de HELP? Adelante, Jordan. Bueno, el síndrome de HELP es un síndrome, como lo dice, que el HELP es una abreviación de los síntomas que va a tener la paciente. No, el H viene de una anemia hemolítica microangiopática que va a tener la paciente y obviamente es una complicación de la preeclampsia, como lo dijo mi compañero, en la que los glóbulos rojos se van a fragmentar, va a haber una micrólisis angiopática. Lo otro también que va a haber en un síndrome de HELP va a ser el aumento de las enzimas hepáticas porque va a haber ya un daño al nivel del hígado. Y lo otro que va a haber, que también lo mencionó, va a ser una plaquetopenia, ¿no? Pero el síndrome de HELP no siempre está asociado a la preeclampsia, ya que solo en el 80% de los casos va a haber un aumento de la presión arterial. Y por lo general también se debe a otras causas, pero entre lo más importante sí es la preeclampsia. Bien, la señorita Guamán, si podría agregar algo sobre lo que preguntó. Sí, se refería a que era una complicación de trastornos hipertensivos. Como mencionaban, está relacionado más con la preeclampsia severa y eclampsia. No sabía que necesariamente no tendría que ser ello. Como mencionaban, es hemólisis, elevación de enzimas
hepáticas y trombocitopenia. Este incluso conlleva a mayores complicaciones a nivel perinatal. Va a haber una prematurez al momento del nacimiento, menor peso e incluso menor talla al nacer. A veces se puede confundir con hígado graso agudo del embarazo, sin embargo, como su misma triada que lo menciona, la hemólisis va a ser algo muy importante para poder diferenciarlos. Eso sería generalmente, doctor. Gracias. Bien, es que bueno que hayan preguntado ustedes mismos sobre el síndrome de HELP como una complicación severa de la eclampsia, ¿no? Muy bien, ya lo han denotado, que hay una hemólisis, que hay una plaquetopenia y también alteraciones renales bastante severas y trastornos de coagulación. O sea, eleva mucho la mortalidad, como muy bien lo ha mencionado, no solamente para el neonato, sino para la misma madre. Es una signo de gravedad y es es una de las patologías más temidas en la especialidad de ginecobstetricia. Bien, ¿más preguntas, por favor? Doctor, buenas noches. Mi apellido es Pau Caraucasi y mi pregunta sería, ¿cómo una mujer embarazada, bueno, siendo paciente, se podría dar cuenta que presenta preeclampsia? Uno de los primeros síntomas, ¿no? Como les había dicho, los dos síntomas característicos va a ser la hipertensión arterial y la proteinuria que va a tener de la madre. Sin embargo, como les había mencionado, hay ocasiones en las que la preeclampsia no presenta proteinuria, así como también la preeclampsia puede pasar de desapercibida en la madre porque en algunos casos la presión no está tan elevada o la madre no lo nota porque en el periodo de gestación también hay una hipertensión gestacional. Entonces, por lo general, a veces es muy difícil de diagnosticar, y, pero lo principal sería lo de la presión y la proteinuria, ¿no? Pero si la mujer no tiene o no presenta estos dos signos principales, pues ya se va a poder ver en las complicaciones que va a tener en la madre. A ver, nuestra expositora, por favor. O, perdón, la pregunta preguntó, Paucar, si algún comentario. Eh, sí, lo que, bueno, tengo entendido es que obviamente que tiene que ir a sus controles cada cierto tiempo y aparte es que si es que nota que se le hinchan los pies, puede ser un signo de preeclampsia. Y aparte de ello, si es que en sus controles hay un incremento de su presión arterial, diariamente le recomiendan, si es que tengo entendido, que se midan la presión, si es que hay algún cambio para que no pueda correr más riesgos, ¿no? Que llegue hasta todos los síntomas que ya mencionaron. Eso sería lo que tengo entendido. Bien, más participaciones, por favor. Doctor, algo también para añadir de la anterior pregunta era que en algunos casos, cuando la madre va a hacer sus controles, se le puede hacer una ecografía Doppler de las arterias, mm, espirales. Y en ahí también se podría visualizar si la mujer está predispuesta a tener preeclampsia, porque va a haber se denomina ese signo el notch protodiastólico, que cuando se visualiza eso en la ecografía, pues también se le puede decir que la mujer está predispuesta a tener preeclampsia y por ende se puede prevenir también ese punto. Bien, ¿alguna participación adicional, por favor? Buenas noches, doctor. Adelante, adelante. Su yo quiero apellido y hacer, su participación. ok, soy Lizeth Garay Ríos y mi pregunta es la siguiente. El síndrome de ovario poliquístico es bastante común. Me gustaría saber
¿cuál es el tratamiento que se debe dar a mujeres diagnosticadas con este síndrome? Quiero agregar que A ver, este adelante. síndrome, quiero agregar que este síndrome es causa de infertilidad, o bueno, es un factor de riesgo. Nuestro expositor, por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, sí, el síndrome del ovario poliquístico es tasa de infertilidad, ¿no? Bueno, mayormente el tratamiento que se les da es para regularizar la menstruación, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Les dan tratamiento con pastillas anticonceptivas. Por favor, la réplica por parte de Liz Garay. Ok. También he leído que se debe hacer un cambio del estilo de vida de la persona, que el mismo hecho de bajar de peso en una mujer podría ayudarle a superar este síndrome. También evitar lo que era el tabaco y el alcohol. Y bueno, después se tomaría en cuenta lo que mi compañero ha mencionado, el tratamiento farmacológico con pastillas anticonceptivas. Más intervenciones, por favor. Bueno, si no hay mayor intervención, agradezco la participación de cada uno de ustedes y felicitar a los expositores por el trabajo muy bueno. Y bueno, será hasta nuestra próxima oportunidad después de las coordinaciones con nuestra delegada. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor.